Saludos, mi nombre es Juana Cartagena Cordero, estudiante de la especialización Gerencia Social. Hoy vamos a estar conversando acerca de los derechos humanos desde el tema de la salud con el magíster Andrés Gaviria Yepes, profesional universitario de la Secretaría de Salud de la Gobernación de Antioquia. Esta conversación va a estar basada en la Ley 1448, por la cual se dictan medidas de atención psicosocial e integral a las víctimas del conflicto armado. De la misma ley se deriva el programa PADCIVI. Don Andrés, gracias por aceptar esta invitación, bienvenido, y a grandes rasgos, coméntenos qué es el programa PADCIVI. Bueno, Juana, primero darle un cordial saludo a usted, a todas las personas que escuchan esta entrevista. Eh, Decirle que la ley 1448 del 2011 es la ley sobre la cual se enmarca la política pública de reparación y atención integral a la población víctima del conflicto armado en Colombia. Esta ley trae unas categorías o unas medidas de reparación integral para poder decir que el Estado avanza en el camino de irle devolviendo a quienes han sufrido el horror de la guerra y el sufrimiento algo que les permita continuar sus vidas. El programa PAPSIVI, puntualmente del que usted me pregunta, hace parte de la medida de rehabilitación. Son 5 medidas. En lo específico, el programa PAPSIVI es el programa que se creó por parte del Estado, es coordinado por el Ministerio de Salud y Protección Social para la implementación de un programa que atendiera a la población víctima del conflicto armado en 2 vías. ¿Qué traduce PAPSIVI? PAPSIVI traduce Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a las Víctimas. Por lo tanto, las 2 líneas que trabaja es la atención psicosocial y la atención integral en salud. Es un proceso que en el departamento se ha venido adelantando desde el año 2012. Recuerden que la ley 1448 ya hablábamos que es producto de un gran proceso que se dio en el 2011. Por lo tanto, es a partir de esa fecha que empieza el Estado también a pensarse en un proceso de reparación integral. ¿Qué se hace en el PAPSIVI? Acercar la oferta de atención psicosocial a la población víctima del conflicto armado en Antioquia. Entonces son psicólogos, trabajadores sociales en muchos casos y en algunos gestores o promotores psicosociales que están en las comunidades que van focalizando e interviniendo de manera individual, familiar y comunitaria a algunas víctimas, porque pues es un programa, ustedes bien saben que Antioquia tiene el mayor número de víctimas del conflicto armado en el país, en todos los hechos victimizantes, de los 9 millones casi a los que estamos llegando ya, que están incluidos en el registro único de víctimas. Entonces, estos equipos psicosociales en el marco de este programa, que si bien la coordinación general viene desde parte del ministerio, es la Secretaría Seccional de Salud quien, como ente departamental, da coordinación y estructura el programa para que estas personas, las víctimas en los municipios, puedan tener espacios de escucha, de resignificación del dolor y el sufrimiento y una resignificación a su vez de sus proyectos de vida. Eso por un lado al hablar de lo psicosocial. Pero también el otro gran enfoque sobre el cual se para el programa de atención psicosocial PAPSI como medida de rehabilitación es la atención integral en salud con enfoque psicosocial. Y ahí el Estado ha venido avanzando también a pasos agigantados en darnos lineamientos, en darnos forma de cómo el personal de la salud, el talento humano que atiende a la población víctima en salud y en otras áreas, va adquiriendo también un enfoque psicosocial que permita tener una mirada distinta del dolor y el sufrimiento que han tenido las víctimas del conflicto armado en el país y tener, por lo tanto, pues unas consideraciones especiales a la hora de hacer la intervención. Esto lo que hace en el fondo, Juana, es dignificar y devolverle un poco en la condición humana a la población víctima desde una medida que tiene unos grandes desafíos a la hora de ser implementada en el territorio. Uno,
por el alto número de la población víctima, porque los recursos siempre son escasos, y dos, porque estamos hablando de procesos. Y al hablar de procesos, pues no estamos hablando de una acción puntual, estamos hablando de que un proceso psicosocial mínimo, de acuerdo al lineamiento del ministerio, puede estar durando 8 sesiones o 2 ciclos, que en términos prácticos pueden ser 2 meses. Por lo tanto, pues la intervención podrá verse muy poca en los territorios, pero muy significativa para las personas que han podido acceder a ellas. Don Andrés, gracias. Teniendo en cuenta de que este programa tiene dos componentes muy importantes como lo psicosocial y la reparación integral, si no me equivoco, hay un aspecto que me llama mucho la atención y es especialmente porque tiene retos muy grandes. Me imagino que también tendrá muchas dificultades. En ese sentido, quiero saber cómo, si a través de PADCIVI hay una parte especial para las comunidades indígenas, ya que estos tienen una condición cultural diferente a nuestro, pues a nosotros como se dice, los mestizos. Y quiero saber eh, si ese programa tiene esa diferenciación de atención a las comunidades indígenas, ya que sabemos que para la comunidad indígena la salud la ven de una forma diferente como nosotros concebimos la salud. Y si hay si tienen ese plan de salud, ¿cómo es esa conversación entre la medicina amerindia y la medicina tradicional que es la occidental? Bueno, muy bien. Vamos por partes entonces en esta pregunta que es muy amplia, pero que recoge unos elementos bien interesantes. A ver, en primer lugar, el lineamiento del ministerio, bien sea para la aplicación de la atención psicosocial o para la formación del talento humano que en salud atiende a la población víctima, se basa en unos enfoques. Ustedes saben que el enfoque es una mirada, una forma que yo tengo de acercarme a algo o a alguien. Es un camino metodológico. Y el programa PAPSIVI, junto con los retos en salud y demás, han avanzado ampliamente en poder identificar lo que llamamos y conocemos todos el enfoque diferencial. Y en el enfoque diferencial está esa categoría que usted nos anuncia, Juana, a la hora de hablar de las poblaciones étnicas, pero también están las afro, también están los niños, las mujeres, las comunidades que pertenecen o que se autorreconocen desde poblaciones LGTBI. Otras consideraciones en casos de pueblos y particularidades con características especiales. Entonces, el ministerio, la gobernación y las entidades que hemos venido implementando desde hace muchos años los programas, hemos avanzado en anexos técnicos que nos permitan acercarnos un poco a esa cotidianidad y a esa diversificación que es tan amplia a la hora de hacer la intervención. Uno, para evitar un concepto que es muy fácil caer a la hora de hacer este tipo de procesos y en el cual tenemos que ser muy cuidadosos, que es la acción con daño. Que lo que estemos llevando verdaderamente esté impactando de manera positiva y no generando acciones con daño que terminen revictimizando a la población víctima, sea cual sea la categoría. Entonces, esto nos ha permitido también generar estrategias que permitan acercarnos en unos lineamientos claros, validados, concordantes con la realidad de los pueblos indígenas. Ninguna de estas acciones podrán desarrollarse sin el permiso exclusivo, sin el visto bueno, sin la revisión de las autoridades competentes en torno a estos procesos. Entonces, se ha venido avanzando. Aún hay retos muy grandes, porque el departamento tiene varios asentamientos de comunidades indígenas y de otras condiciones que desde el enfoque diferencial necesitan un tratamiento especial. Entonces, ahí podemos decir, Juana, que si bien se ha avanzado en algunos lineamientos técnicos para respetar y ser muy cuidadosos a la hora de la atención, también tenemos unos retos muy grandes a la hora de la implementación.
Y el reto a la hora de la implementación es poder entender también las formas de llegar allí a los territorios, a los resguardos, el tipo de atención, la idiosincrasia, los contextos culturales en los cuales ellos se mueven para que puedan comulgar a la luz de lo que el Estado propone al pensarse en procesos de reparación. ¿Qué salva esto? Que no es un proceso aislado de la gran política pública nacional. Y por eso empezábamos esta entrevista hablando del marco jurídico sobre el cual está parado, que es la Ley 1448, que tiene como título la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Y cuando se cita a las entidades del ESNARIF, que es el Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas, se cita también a todos los que en el quehacer tenemos que ver con esto. Por lo tanto, allí confluyen también organizaciones sociales, organismos del Estado, pero también representantes de estas comunidades, para poder, en una interlocución permanente, poder definir cuáles son los lineamientos para acercarlos más. Y por eso el Ministerio de Salud, con la gobernación, para el caso específico de Antioquia, vienen trabajando muy de la mano con la Unidad de Atención para las Víctimas, la UARIF, para poder definir a través del subcomité de rehabilitación, que es el estamento departamental creado para poder hablar de estos procesos psicosociales y en salud, de cuáles son las formas más idóneas para poder conversar a la hora de llevar la atención y que ninguno de los pueblos o representantes de las diferentes comunidades se pueda ver también impedido a la hora de acceder a esta oferta. Entonces, hemos Mucho avanzado, interesante. pero seguimos a la luz también de grandes retos. O sea, superando para que no se le vulnere este derecho a estas poblaciones que tienen una característica especial o diferenciada, como lo estamos llamando, como se llama pues especialmente. Eh, Cuando usted mencionaba la población LGTBI, esta población tiene unas características muy especiales que estamos empezando a conocer desde mi parte y en lo cual apenas estamos desde la cultura empezando a lidiar con eso, lo cual hace que se presenten dificultades de tipo cultural, político y social para obtener servicios de salud integrales, oportunos y de buena calidad. En este sentido, el estigma y la discriminación siguen considerándose como los principales obstáculos que impiden que estas personas tengan acceso a servicios de salud. Juana, yo creería que no solo a los servicios de salud, yo creería que es un tema generalizado culturalmente y creeríamos que el concepto de derechos humanos y de promoción y respeto por el derecho internacional humanitario ha carecido de sentido en muchos aspectos a la hora del tratamiento que le hemos venido dando en muchas acciones del Estado y otras a la población LGTBI. Y es que todavía encontramos estigmas sociales, todavía encontramos rechazo, todavía encontramos eh, barreras de acceso a la hora de acceder en muchos casos a las diferentes ofertas, no solo de salud, también de educación y de otras áreas del desarrollo de la vida social, pero también en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a temas de protección. Eh, Temas de liderazgo sociales, temas de defensores de derechos humanos y otra gran cantidad de situaciones que también han puesto a esta población en específico en una baraja de debilidad a la hora de enfrentar esta realidad social que en muchos casos pareciera que todavía no da el paso de reconocer en la diferencia esa gran categoría de la dignidad y del respeto. Y es un avance en el cual la sociedad debería también ir pensando en cómo ir dando esos pasos de integración, de respeto por el otro, de crecimiento mancomunado en la diferencia. Entonces, Juana, creería que no es un tema exclusivo del sector salud, es un tema exclusivo de toda la sociedad, de todos los estamentos, que requiere de nosotros, de cada uno, de los que nos hacemos estas preguntas, una reflexión muy necesaria y muy profunda a la hora de decir cómo integro yo al que es distinto a mí, al que
tiene otros pensamientos, otras posturas ideológicas de vida en su condición sexual, en su condición de vida, en su condición política incluso, en todas estas manifestaciones sociales. Pero por supuesto que aún seguimos encontrando que esta población en específico de la que hablamos sigue siendo golpeada por la indiferencia y la falta de respeto a esa diferencia. Don Andrés, entonces en ese sentido tenemos un gran reto con esta población en especial en todos los aspectos, ¿considera usted? Sí lo considero y podría ampliarle un poco más de que no solo es esta población. El tema de derechos humanos es un tema muy amplio que requiere precisamente de la integración social, de la capacidad que cada persona desde lo individual pueda poner también en lo colectivo para entender lo distintos que somos, pero lo rico y amplio que en esa diversidad podemos vivir. Y ese es el concepto fundamental sobre el cual se para la concepción epistemológica, metodológica y conceptual del tema de los derechos humanos. Y es el respeto por el otro simplemente por el derecho de ser persona. En ningún momento criticada su condición, sus pensamientos o sus posturas. Por el contrario, deberían ser motivo también de crecimiento de unos con otros. Y lo mismo pasaría con otras realidades sociales, lo que pueden generar los aportes significativos que en un mundo también que cada vez es más exigente nos pueden dar las mujeres, en un mundo que cada vez más exigente nos pueden dar la población afro, cómo integrar a los niños también desde sus saberes, desde tantas cosas que han podido desarrollar para que sigan aportándole a la sociedad, desde nuestros adultos mayores, desde el tema de las poblaciones étnicas. Todo esto, eh, obviamente, en un concepto amplio de promoción de derechos humanos. Si esto lo lográramos algún día, muy seguramente podríamos estar avanzando en caminos de paz más tangibles y más reales a la hora de poder entender cómo es que me relaciono yo con el otro y logro entender de que el otro, a pesar de su diferencia, también es importante y también tiene mucho que aportar a la realidad mía y de los demás. O sea que nos culturalmente nos estamos negando esa posibilidad de enriquecernos con las diferencias de los demás, que a veces vemos de una manera más bien discriminatoria, don Andrés. Digamos más bien que estamos como en un camino de acercarnos a eso. Esto es un tema histórico, es un tema que va a tardar aún mucho tiempo todavía en poder asumir y entender. Se han dado grandes avances, claro que sí. La sociedad ha permitido también desde la integración, la inclusión incluso, de que muchas de estas personas puedan también acercarse a una vida cotidiana normal. Pero también estamos en unos momentos muy especiales donde el entender al otro desde la diferencia tiene que ser eh, un punto de partida crucial para poder hablar de promoción de derechos humanos, de dignidad, de libertad y de igualdad. Esos tres conceptos sobre los cuales se ha parado todo el tratamiento teórico y epistemológico de la concepción de los derechos humanos. Entonces, digamos que es un camino que tenemos que recorrer. Es un camino de negación que en muchos casos se ha venido viviendo, en otros un camino de aceptación, pero un camino que la sociedad está recorriendo y que tardará un tiempo a la hora de ir asimilando. Esperamos de que sobre todo las futuras generaciones, desde los ámbitos académicos, desde los ámbitos sociales, desde los ámbitos laborales, nos vayamos dando la posibilidad también de integrar a nuestra realidad esas posturas de la diferencia y poder aprender de cómo enriquecen nuestra relación con los demás y un trabajo comunitario y un trabajo social que recoja todas estas experiencias de vida. Don Andrés,
Teniendo en cuenta la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se formularon los 17 objetivos de los mismos, el objetivo 3 hace referencia directamente a lo relacionado con el sector de la salud y se establecen unas garantías, unas metas, unos indicadores. Teniendo en cuenta que estamos iniciando una administración nueva, le pregunto, ¿la anterior administración involucró este objetivo dentro de su plan de desarrollo y qué acciones específicas realizó para aportar en el cumplimiento de esta meta aquí en Antioquia y al país? Bueno, sin lugar a dudas, las administraciones departamentales y en especial las nacionales han incluido los objetivos y los retos del milenio, claro que sí. Dentro de los planes de desarrollo han quedado actividades, han quedado indicadores que permiten también avanzar en una concordancia que responda a esto. La anterior administración y la actual, en un trabajo serio y decidido, han venido trabajando o han trabajado también desde el Plan Decenal de Salud Pública, que es un instrumento bien interesante también a la hora de darnos luces y poder responder a este indicador de integración y sobre todo de mirar la salud desde una manera mucho más integral. Y creería que un fenómeno bien especial que se viene dando desde las administraciones pasadas y en especial en esta que estamos empezando es la concepción de ver la salud no como un concepto meramente médico o un concepto meramente relacionado única, exclusivamente con médicos, enfermeras, con el personal de salud, sino un concepto que abarca otras dimensiones también de la vida. Y por eso hemos venido proponiendo a la luz de un protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial, esa mirada que permita que tanto ese personal de salud, pero también los otros que también hacemos parte del sistema, podamos colocarnos unas gafas que nos permita ver desde una óptica distinta la realidad de las personas y ver que más allá de ser pacientes, hay una realidad social que en muchos territorios de Antioquia viene cargada de dolor, viene cargada de sufrimiento, viene cargada de estos estigmas de los que estábamos hablando, de la indiferencia, del rechazo y de la no inclusión. Y que esa persona que está consultando a los servicios de salud muchas veces está consultando también por una historia que viene cargada de otras situaciones. Y es una historia que necesita ser dignificada por parte del personal que está haciendo esa atención. Eso se propuso desde la administración pasada y se viene trabajando en esta. Incluso hay diseños ya metodológicos, municipios formados, personal de salud que ha dicho sí, para el caso de Medellín, los Metrosalud, varios municipios con sus hospitales del departamento, EPS, IPS, todas dando un paso agigantado para poder decir, estamos en la tónica de entender que el concepto de la salud es mucho más integral y recoge cosas más amplias que el simple diagnóstico, sino otras realidades que son muy respetables también desde los conceptos médicos, pero también otras realidades que no podíamos pasar desapercibidas. Y en el caso específico del tema que nos convocó empezando esta entrevista de la población víctima del conflicto armado, poder entender también cómo en ellos el tema de la configuración del daño físico y emocional a la luz de la violación a los derechos humanos sigue todavía estando vigente y que una madre al consultar a un médico, a un servicio de salud por un tema digestivo, tal vez sea por una situación actual, podría ser, y ser el criterio médico quien lo determine, pero también podría ser el producto de la desaparición forzada de un hijo de hace 10 años en uno de los municipios de Antioquia. Y eso lo tenemos que conocer nosotros, y a eso nos tenemos que enfrentar. Por eso se ha venido formando al personal en salud y se ha venido implementando también, Juana, le quiero contar que es un tema bien especial respecto a los objetivos del milenio, de lo que usted me dice, y al protocolo de atención en salud con enfoque psicosocial e incluso el plan decenal de salud pública, como también el sector salud tiene que dar unos pasos muy necesarios de cuidado emocional. Quienes más están enfermando somos quienes estamos acompañando a la población víctima, nos estamos exponiendo a situaciones de emergencia como la que estamos viviendo ahora.
a la que el país está enfrentando en esta situación de emergencia sanitaria a raíz del COVID-19. ¿Cómo es el personal de salud quien más expuesto está, pero también quien más está enfermando por el desgaste laboral, por el estrés, por los largos turnos, por pagos no a tiempo, por un poco de situaciones que están generando también un poco de situaciones? Y tanto es así que la Organización Mundial de la Salud desde el año pasado nos viene diciendo de que ese desgaste laboral puede ser incluso concebido como una enfermedad, y una enfermedad que se presenta en el sector salud. Entonces mira qué tan especial es poder entender de que a la par que el sistema se va pensando en unos procesos bien interesantes para mejorar sus servicios, sus redes de prestación de servicios, con IPS, CPS, las empresas prestadoras, también ellos al interior con nosotros vienen haciendo unos esfuerzos muy interesantes de poder mejorar en su ejercicio profesional, ético y de su accionar. Don Andrés, le entiendo que defender, por ejemplo, o aplicar los derechos humanos es una labor muy ardua, porque no es fácil para ninguna persona estar todo el día, digo yo acá, escuchando los problemas de los demás. Es un voltaje muy alto en el cual afecta psicológicamente. Ahí usted me dio pie para una pregunta. Cuando un profesional de la salud está todo el día sometido, digo yo, a esta carga emocional, ¿tienen dónde ir sus psicólogos especiales para ir para ellos también hacer sus descargas? Pues precisamente de eso nos habla el protocolo. Hay una resolución que es la resolución 1166 de 2018, una resolución que expidió el Ministerio de Salud, y en esa resolución nos dan unos lineamientos muy claros a la hora de poder entender qué es lo que pasa cuando hablamos del componente del cuidado emocional. Entonces, estamos mirando cómo a través también de planes de acción de las diferentes entidades, de las IPS, las EPS, las ES y demás, estos planes de cuidado emocional y de autocuidado se van articulando también con la oferta que tienen los equipos de talento humano en esas instituciones, para poder también generar acciones de autocuidado, autoprotección, cada uno en su lugar de trabajo, pero también acciones colectivas y grupales con herramientas que el protocolo nos brinda para que ellos puedan también pertenecer, hacer y diseñar estrategias que les permitan también prestarle atención a esos signos de alarma, a esos signos del desgaste laboral, del estrés que en muchos casos también se viene presentando. Entonces, digamos que no es una terapia ajena o alternativa a la cual el personal de la salud debe acudir. No, es cómo en los procesos ya existentes dentro de cada institución vamos generando también acciones para que ellos puedan trabajar en mejores condiciones, tener espacios de escucha, espacios de desahogo, espacios de crecimiento que les permitan también a ellos alivianarse un poco de esa carga eh, estresante, desgastante que genera la atención a algún tipo de población en específico. En este caso, propiamente lo que estamos hablando, a la población víctima del conflicto armado que viene con historias cargadas de dolor y de sufrimiento y que implican ser escuchadas, tramitadas y devueltas en una historia que permita dignificar y una historia que permita ser esperanzadora para ese paciente o ese consultante que sale de nuestros consultorios a diario. Entonces es un reto en especial en lo que estamos. Esa es la tarea en la cual está empeñada el equipo de víctimas de la seccional de salud, y es poder dar ese paso de ir acompañando a esos profesionales que ya se formaron, porque esto necesita una formación previa para poder entender qué es lo que pasa, pero también poder ir formulando a la par con la voluntad institucional y administrativa de cada uno de los hospitales, de las entidades, IPS y EPS, para que esos programas de promoción, de formación al talento humano, de crecimiento y acompañamiento, tengan este componente visible de cuidado emocional y de autocuidado. Don Andrés, para cerrar, defender los derechos humanos es una labor que sigue siendo riesgosa aquí en el país, en Colombia.
Este tema de la defensa de los derechos humanos, la promoción de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario siempre va a ser una exigencia. Es un tema que siempre va a ser difícil porque va a rozar con el parecer y el criterio de muchas personas. Es una tarea difícil porque tiene que romper estigmas, porque tiene que romper paradigmas, pero es una tarea muy especial en la lógica de que el concepto de los derechos humanos no necesita una caja mágica para hacerse realidad en el territorio, sino que necesita también de la posición de cada uno de quienes en nuestras acciones vamos promoviendo los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos no es solo de quienes lideran en lo específico el tema. La labor y la defensa de los derechos humanos es como yo desde mi lugar de trabajo, desde mi familia, desde mi comunidad, defiendo la libertad, defiendo la igualdad, defiendo la inclusión, defiendo el respeto por el otro, el respeto por la diferencia, el crecimiento común. Entonces es una tarea que no es fácil, por lo que veníamos hablando en el desarrollo de esta entrevista. Tiene que venir avanzando y madurando en una sociedad que nos ha dicho que es un tema difícil, que es un tema desgastante, que necesita otras condiciones, pero a la par un discurso que hemos venido posicionando a la luz de poder avanzar. El Estado ha dado grandes avances en esto. El año pasado se firmaba en el Departamento de la Política Pública de Derechos Humanos. Es decir, que ya hay un instrumento también jurídico que permite entender a la luz y a la lógica los estamentos del Estado administrativos, también cómo promover y defender los derechos humanos y la promoción al derecho internacional humanitario, en un departamento donde el desafío cada vez es más grande en materia de seguridad, en materia de convivencia, en materia de crecimiento, de ofertas de empleo, de ofertas culturales para los jóvenes. Es un componente que sin lugar a dudas, Juana, sigue siendo una tarea difícil, pero el Estado hoy tiene que ir avanzando. Y aquí hay que reconocer también la labor significativa que las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos vienen haciendo en esa interlocución permanente con el Estado, de podernos decir qué es lo que para ellos es necesario a la hora de hablar de este tema y qué es lo que en realidad necesitan en los territorios. Y esa voz del Estado, con esa voz de los representantes de las organizaciones defensoras de derechos humanos, permitirán ir construyendo un gran discurso de promoción y defensa en el territorio. Don Andrés, para cerrar, podemos decir que la mejor forma de implementar los derechos humanos viene desde nuestro hogar, desde nuestra casa. Es allí donde los derechos humanos, considero yo, donde tienen más soporte. Es real, es en lo cotidiano donde tenemos que empezar a promocionar los derechos humanos. Desde la escuela con los niños, desde los colegios con los jóvenes, desde las universidades, desde los ambientes laborales, desde los ámbitos familiares. Recordemos que la concepción de los derechos humanos se basa en tres principios fundamentales: la libertad, la igualdad y el respeto. Pero eso, en el fondo, se convierte en la estructura de lo que son los valores, la estructura ética de los valores. Entonces no podemos definir de otra manera este concepto que se vive a diario, sino es desde el diálogo, la convivencia, el respeto por el otro, la confianza, el buen trato, el querernos los unos a los otros, de tolerarnos, de poder avanzar en un trabajo en equipo, en una comunicación que sea más allá de cualquier forma de hablar o de escuchar, una comunicación asertiva que permita que el mensaje sea claro, pero también que nos permita tolerar la diferencia, que nos permita tolerar esos no y las dificultades de la vida, que nos permita avanzar en un camino, en un crecimiento, irnos conociendo a nosotros mismos para podernos dar a los demás. Ese es el concepto real de los derechos humanos. Salir desde la lógica epistemológica de los conceptos del derecho positivista, que también es muy válido. Y es una invitación también para quienes escuchen esta entrevista, de que los derechos humanos adquieren validez en la medida en que cada uno de nosotros nos vamos comprometiendo con ellos. Por sí solos no dejan de ser una declaración universal,
como cualquier otro lineamiento, como cualquier otro regulación jurídica que puede tener cualquier país o cualquier nación. Pero si queremos que en realidad este concepto, estas poblaciones de las que hemos hablado, estos temas que hemos tratado adquieran sentido, la invitación es a que cada uno se dé la posibilidad de vivirlo desde su corazón, pero también con las personas que tiene al lado. Es la única forma en que esto puede avanzar y en que podemos estar hablando de un trabajo armónico, colaborativo y de crecimiento social. Don Andrés, le agradezco todo su aporte en esta entrevista. Dios le pague, que tenga feliz tarde. Un saludo muy especial a usted, gracias por la invitación. Gracias.